jugado bien los 2 días, más o menos bien. El campo penaliza mucho, en cuanto te sales de la calle te penaliza muchísimo. Hoy ha habido un par de hoyos que me ha penalizado una barbaridad. En el 3 y en el 16 me ha penalizado muchísimo. Y luego, bueno, iba jugando bien, empezó con 9 pares seguidos. En el 10 he hecho un birdie muy bueno, que casi hago eagle. Luego he vuelto a hacer otro birdie muy bueno en el 12. Y la verdad que en el 13 falla un pata y que hemos visto mal la caída, ¿verdad? Pues le he tirado al sitio y no ha caído y me ha hecho corbata. Y yo creo que pues es lo que me deje fuera. No sé si el corte estará más 3 o más 4, pero ahí me voy a quedar. La verdad que es que ha sido básicamente el pat. Patea muy mal, pega un golpe malo por ahí, como yo creo que todo el mundo, pero patea muy mal. Ahí hice 34 pats, hoy no sé los que he hecho, y mal, o sea, con el pad bastante mal, y no son greens especialmente difíciles porque son pequeños, al final son movidos, pero no son especialmente difíciles. No, desde luego que trabajo cada día mucho para algún día jugar en el circuito europeo, ¿no? Por propio derecho. Bueno, ya te digo, no he jugado mal, no estoy acostumbrado a jugar aquí, soy un tío que juega tranquilo, me he visto bien. De hecho, le comentaba a mi caddy que el otro día jugamos una exhibición allí y que me sorprende, porque allí sí me pongo bastante nervioso, la verdad. El primer golpe y el segundo quizás, ¿no? Pero me sorprende eso, que allí en el fondo da igual lo que hagas, ¿no? Porque no cuenta para nada. Y luego en torneo, no sé, juego muy tranquilo, aunque no esté acostumbrado, y ya te digo, el pad me ha chafado, porque o sea, no he jugado muy bien tampoco, pero para haber hecho 1 o 2 más ayer y quizás 1 o 2 abajo par hoy, total el par del campo, yo creo que he jugado bastante para eso, pero hay que sumarlas todas y el pad es otro palo de la bolsa. Que fue especial jugar con Laura Davis, ¿no? Es una leyenda del golf femenino. Hablaba antes con mi amigo y caddy Borja que se había ganado 40 veces por ahí y tal, y le pregunté, me dijo que no, 82 veces. Y la verdad que fue especial, ¿no? Simpática, agradable, me fue preguntando qué tal me iba, me contó que había jugado una exhibición con mi padre, no me acuerdo ahora dónde ni qué año, pero me lo dijo. Y sí, la verdad que es especial siempre, ¿no? Que se recuerda a tu padre, más aparte de lo que dices, que mañana se cumplen 5 años desde que se falleció, y hombre, me hubiera gustado celebrarlo jugando, pero bueno, lo he intentado. El pad, como he dicho antes, no me ha dejado, pero bueno, estoy satisfecho que lo he dado todo en el campo. De momento, la semana que viene voy a jugar a Italia, el Challenge de Italia, y bueno, estoy trabajando mucho en todos los aspectos, desde el juego largo al juego corto. Gimnasio tengo que darle un poco más, que voy, pero siempre se puede hacer más, que es quizás la parte que más me cuesta. Y bueno, yo veo mejoras, me sigue faltando lo de siempre, tiene que haber más consistencia. A veces hay ciertos golpes malos cuando no deberían, sobre todo que no son golpes difíciles, pero bueno, en esa dirección estoy trabajando, ¿no? En ganar consistencia, porque al final buenos golpes sé pegar, y hace falta eliminar esos par de golpes que muchas veces me salen por vuelta, que me penalizan.